¿Cómo hacer una demanda ejecutiva de alimentos? Esta es una pregunta que le surge a muchos colegas. No digo porque no sepan, sino que muchas de las veces les falta experiencia en el área de familia. Experiencia que algunos abogados pues sí tenemos y somos pues con vasto conocimiento en esa área que podemos compartirnos y pueda llegar a tener una buena cuota de éxito, al menos en la inadmisión, ¿no? Hay que tener en cuenta que por regla general toda demanda se inadmite, toda. Todo juzgado por cualquier cosa le va a inadmitir una demanda. Porque es muy rara la demanda que se admita a la primera, pero pues muy diferente que le inadmitan a usted una demanda por 1, 2, 3 numerales a que se la inadmita por 15 o 10. O para que le arregle 10, 15 cosas. Entonces aquí viene algo muy importante, y sea porque de pronto usted ha recibido un proceso, pero litiga en otra área, pero porque es un conocido, llegó una demanda ejecutiva de alimentos, usted necesita redactarle. Llega la señora, o el señor, que muy pocas veces pasa, con su acta de conciliación, con su acuerdo privado, con su escritura pública, con unas obligaciones claras, expresas y exigibles que son ejecutables, en favor de un menor de edad, en favor de un mayor de edad, como sea por la Ley de Infancia y Adolescencia, o sea por el artículo 411 del Código Civil, o simplemente porque contiene una obligación clara, expresa y exigible para ejecutar. Entonces tiene el acta de conciliación, y aquí es donde empezamos a cometer errores. Realmente la demanda ejecutiva de alimentos lleva una estructura igual que cualquier demanda, la del artículo 82 del Código General del Proceso, que le va a servir cualquier modelito. Identificar claramente las partes, el domicilio, bueno, todos los ítems de la regla de la construcción de una demanda, que es el artículo 82 del Código General del Proceso. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta es cómo está estructurado el título ejecutivo. O sea, no se ponga usted a suponer que tiene el título ejecutivo, simplemente váyase literalmente a lo que dice allá. Entonces, si dice que la cuota de alimentos es tanto, normalmente las actas de conciliación vienen estructuradas de esta manera: una cuota alimentaria mensual o un porcentaje del salario, unas cuotas de vestuario, la forma que se va a contribuir a la educación y a la salud, que normalmente es en porcentaje, en un 50%. Entonces, aquí vamos por partes. Primero que todo, vamos a los hechos normales. Entonces, padres, hijos son padres del menor con el registro tal, mediante acta de conciliación, acuerdo, lo que sea, se fijaron estas obligaciones, el padre o la madre no ha pagado, y entonces adeuda. Y es una obligación clara, expresa, ejecutiva y ejecutable. Me ha conferido poder para ejecutarla. Perfecto, hasta ahí clarito. No pasa nada. Vamos a las pretensiones. Esto es lo importante. Aquí es donde la mayoría de los abogados cometen los errores. Primero que todo, las pretensiones en cuanto a cada uno de los ítems tienen que ir de manera separada. Entonces, si es cuota de alimentos, usted tiene que decirle al juez, desde cuando se fijó la cuota de alimentos hasta hoy, hasta que yo presento la demanda, cuántas cuotas me debe el deudor alimentario. Y tiene que discriminarlas mes a mes. Ahora, pasa también mucho que no se hacen los respectivos incrementos. Normalmente el acta de conciliación dice cómo se hace, que es conforme al salario mínimo o conforme al índice de precio del consumidor. Porque el IPC lo establecen más que todas las comisarías de familia, porque es el que está en el artículo 129 de la ley 1098-2006, la ley de infancia y adolescencia. Entonces, si no dice en el acta, si el acta misma dice cómo se va a incrementar, puede un porcentaje, salario mínimo, IPC, así mismo le aumenta a usted. Entonces, mire, si dice que es en salario mínimo, se coge la cuota y aumenta el porcentaje del salario mínimo sin el bendito auxilio de transporte, solamente el salario mínimo, y le va aumentando el valor a la cuota. Procure que esa liquidación quede en una tablita de Excel, digamos en una tablita donde queden ceros en pesos, porque normalmente eso da en miles, cientos y pesos, ¿sí? Los dos últimos dígitos. Entonces, queda en pesos. Entonces, que quede exactico, porque por eso molestan los juzgados, porque no se queda exacto. Si dice que es del IPC, pues el IPC se sale a través de una resolución, creo que es de la del DANE, ¿sí? Y dice en los primeros años, en los primeros días del mes, en cuánto quedó el IPC del año anterior de todo el año.
Eso ya está ahí en el DANE, están cómo va subiendo, cuál fue el del año pasado, y eso se incrementa a partir del 1 de enero. Entonces, si el del año pasado quedó en tanto, la cuota venía en tanto, se le aplica ese porcentaje y en eso queda la cuota. ¿Listo? Y si no, como haya quedado en el acta de conciliación. Mismo para el vestuario. Mismo para el vestuario. Las cuotas de vestuario y de educación siempre se causan, digamos, no puede usted pedir posterior a lo que no se ha causado, únicamente hasta la presentación de la demanda. ¿Listo? Y las pretensiones tienen que ir aparte. Si es cuota de alimentos, entonces tiene que decir la cuota, por ejemplo, del año 2023. Cuota del año 2023, para el mes de tanto, la pretensión queda por tanto. O sea, pretensión, librar mandamiento de pago, por favor, librar mandamiento de pago por la cuota de alimentos del mes de enero de 2023 en la suma tan. Librar mandamiento de pago por la cuota del mes de febrero, así, que viene con 50 pretensiones, toca. Con 200 numerales, toca. Porque así lo solicita el juzgado. Porque es que no tiene un sentido lógico. Es que el juzgado necesita mirar cuántas cuotas debe y normalmente, todavía para más claridad, cuando se trata de saldos insolutos, porque resulta que por allá en el 2025, era el 2023, 2014, 2015, y por allá en el 2019 hizo un paguito ahí de 300.000, de 500.000, entonces tiene que saber saldo insoluto, cuota completa, entonces eso se determina, no el error común que cometen, no, es que desde el año 2014 al 2025 debe 75 millones, sí, pero ¿de cuándo? ¿Cuántos abonos hizo? Sí los hizo, no los hizo, entonces toca discriminar esas cuotas. Lo mismo de las de vestuario. Si hizo un abono en un año, en un mes, por allá, en diciembre, en junio, lo que sea, eso hay que imputarse. Y esa información usted se la recopila a su cliente. ¿Listo? Eso. En cuanto a las cuotas de educación y salud, por allá hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que ese tipo de cuotas se trata de un título ejecutivo complejo. Las de la cuota alimentaria y la cuota de vestuario son simples, porque se están ahí y dice cómo ejecutarse, y si no dice la ley suple y usted ajusta. Pero lo que es educación y salud son títulos complejos, porque normalmente es en porcentaje, entonces quiere decir que está el acta de conciliación, pero aparte de eso yo tengo que acreditar que esos gastos se causaron, eso no es de sola lengüita. O sea, tengo que decir, bueno, que la señora, no, que es que yo le doy educación hace 10 años a mi hijo y el papá no aporta, listo señora, váyase por todas las entidades educativas donde estudió el menor y pida una certificación de los gastos que el menor tuvo por pensión, matrícula, transporte escolar, yo que sé, almuerzo, lo que sea. Y tráigame todas las facturas que tenga, las que no, graves, para poderle meter ahí. Y discrimine. Entonces, en el año tal, se pagó tanto por pensión, tanto, y se discriminan esos gastos mensuales, soportados en tales y tales facturas. Entonces, librar mandamiento de pago por la matrícula del año 2014 por la suma de no sé qué, no sé cuántas, no sé cuántas. ¿Listo? Se respalda en la certificación del colegio. Por librar mandamiento por la pensión del año listo. Se respalda en la certificación. Librar mandamiento por los útiles escolares que compré allá en Panamericana, no sé qué. Por tanto, respaldados en esta factura. Ninguna, óigase bien, ninguna obligación en educación y en salud, lo mismo en salud. En salud te toca llevar allá que el copago, la factura del copago. Que el niño le arreglaron los dientes y valió 2,5 millones el tema de la no sé qué. Allá en el consultorio odontológico le darán una factura de lo que se pagó. Pero eso hay que traerlo al proceso porque es un título complejo. Lo que usted no soporte, habrán de pronto algunos abogados, no, es que a mí me han librado. Sí, hay algunos juzgados perezosos, pero esos son la excepción de la excepción. Pero normalmente, el sustanciador que coge la demanda y coge y dice, venga, ¿cuánto me está pidiendo aquí? ¿Cuánto tiene soportado? Y se la van a admitir y le va a decir, vea, a lo mejor me soporta todo esto bien y me dice cuáles son las facturas y que se trate del 50%, o el 30%, o lo que sea, como haya quedado en el título ejecutivo. Lo que no, exclúyame todo eso. Entonces, si usted sabe estas cosas, desde un principio va a poder estructurar una demanda. Entonces, cosas claras para concretar. Unos hechos sucintos, sin necesidad de alargarse tanto, únicamente que es padre, los hijos del menor, quien custodia, dónde fue el acta de conciliación,
Y si quieren meterle por ahí cómo quedan los incrementos, perfecto. Un cuadrito con los incrementos, de cómo son los incrementos, ¿está? Dónde está estudiando, lo que sea deuda. En las pretensiones, discriminar cuotas de alimentos mes a mes con sus respectivos incrementos. Los vestuarios mes a mes con los respectivos incrementos. Si son 2, 3 al año, no importa. Cada uno individual, una pretensión por cada cuota. Vestuario, igualmente. Una pretensión por cada cuota que esté pidiendo. Entonces, que los útiles una, que la pensión una, que la matrícula otra, eso. Todo eso tiene un orden cronológico en que se fue causando y así mismo se meten en las pretensiones. Salud, lo mismo, tiene un orden cronológico especificando que se trata que se pagó tanto, el 50% corresponde tanto al demandado y ese es lo que da deuda. ¿Listo? En las pretensiones no se meten los intereses. Por allá al final de las pretensiones usted dice que se libre mandamiento por los intereses de ley, conforme a el artículo 16-17 del Código Civil, hasta que se verifique su pago. Porque es que se comete también el error que una vez le van metiendo todos los intereses, o peor aún, le meten intereses del 884 del Código de Comercio. Esto no se trata de una obligación de tipo comercial, es una obligación de tipo civil. Si usted no tiene relación comercial, ¿por qué le va a meter temas civiles, temas comerciales? Es un tema meramente civil. Y eso se calcula por allá, en la liquidación del crédito. O, conforme el 461, cuando la contraparte va a pagar y presenta la liquidación y se corre el trato, bueno. Pero eso no va a las pretensiones. ¿Listo? El resto es lo normal, costas y agencias en derecho y esto. Entonces, para que ustedes tengan presente muy bien ese asunto. Algo que está de moda y que no está de más dejarlo aquí, es el tema de la notificación del demandado. Si usted no conoce la dirección de correo electrónico, notifíquelo a dirección física. Pero ahora, como está de moda la notificación electrónica, acuérdense que deben de cumplirse en 3 requisitos primordiales: causal de inadmisión. Primero, decir si ese correo que usted está aportando es el utilizado por el demandado. 2, decir de dónde lo sacó. Eso no lo invento yo, eso está en una sentencia de unificación de la Corte Suprema de Justicia. Del año 2022 antes, estamos en el 2026. Y, bueno, primero que todo, decir que es el utilizado por la pasiva, de dónde lo sacó y a llegar a las evidencias correspondientes. Las evidencias correspondientes no es el correo o el pantallazo que le manda la cliente, la señora que está cobrando al abogado, no. Es una evidencia correspondiente donde se dé cuenta que ese correo es utilizado por el demandado, o sea, lo sacó de un sitio público que el demandado utiliza, lo sacó de un correo que él envió a la señora, o que en algún momento se cruzaron, y esas son las evidencias correspondientes. ¿Listo? Decir de dónde lo sacó no es decir de dónde lo sacó el abogado, es de dónde lo sacó su cliente. No, es que él se cruzaba correos con mi cliente, entonces ahí está. ¿Cierto? Entonces, esos son como a grandes rasgos unos pequeños tips para tener en cuenta al momento de hacer una demanda ejecutiva de alimentos. Porque uno, pues como experto en derecho de familia, es a veces consultado por los colegas para hacer estas preguntitas, así, concreticas, de que cómo se hace, que no sé. Y pues así se va a ahorrar una inadmisión horrible, o peor de todo, un rechazo por no ni siquiera poder subsanar en debida forma.